La mayoría de los conceptos pertenecen al ámbito occidental. También hay algún ejemplo en el ámbito oriental y bueno, también dentro del ámbito de la cultura, de la religión, que dejó huella pues, desde la unión entre el cristianismo con la política y más tarde con el ámbito cultural. El secularismo es un principio filosófico y social que aboga por la separación de la religión de los asuntos públicos y del Estado, buscando que las decisiones y la vida en sociedad se basen en la razón y los hechos en lugar de creencias religiosas. Se opone a la influencia de religiones en las instituciones y la vida cívica, promoviendo un Estado neutral que garantiza la libertad de creencia para todos los ciudadanos, tanto creyentes como no creyentes. El secularismo en realidad es como el Estado laico, que es un principio filosófico y social que lo que aboga es por la separación del ámbito religioso de todos los asuntos públicos y estatales y que lo que busca es que todas esas decisiones y la vida se basen en la razón, en los hechos, en lugar de creencias religiosas. Por ello, se opone a todas las influencias de las religiones en las instituciones y la vida cívica. Lo que propone al final es un Estado laico, un Estado libre en el cual todo el mundo puede venir y llevar a cabo su propia religión sin necesidad de imponer uno, que es lo que sucede en la gran mayoría del continente europeo y también en mucho, bueno, y en América, en otras zonas y en algunas zonas de Asia, pero ya en otros lugares ya no tanto, porque ya la religión, sobre todo en muchos países de Oriente Medio y en regímenes dictatoriales, tiene la religión mucha presencia en la vida pública y estatal. El secularismo en realidad lo que es respetar las creencias de cada uno y es un respeto al resto de religiones sin necesidad de poner la religión por encima de todo, sino que lo que se lleva a cabo es una idea de la razón y de la vida en torno a los hechos que en vez de al ámbito religioso. El laicismo es el movimiento político y filosófico que defiende el secularismo, buscando la secularización del Estado y garantizando la libertad de conciencia y la igualdad de todos ante la ley, independientemente de sus creencias. Lo mismo, el laicismo es un movimiento político y filosófico que defiende el secularismo y lo que busca es secularizar el Estado y garantizarlo a la libertad de conciencia, la igualdad de todos ante la ley, independientemente de que si ya cualquier persona sea creyente o no creyente. La secularización se refiere al proceso histórico y sociológico de alejamiento de la influencia religiosa en la sociedad, las instituciones y la cultura. Pues es alejar el proceso histórico y sociológico de toda la influencia religiosa en el ámbito de la sociedad, las instituciones, la cultura y por último, el Estado laico es el ejemplo más representativo de secularismo, un Estado que no tiene religión oficial y es neutra en materia religiosa. Por ejemplo, España y muchos países europeos son estados laicos, es decir, que no tienen una religión oficial, pero respetan el resto de religiones como son al final las democracias europeas. Ireneo de León fue obispo de León desde el año 189 hasta su muerte, considerado el más importante adversario del gnosticismo del siglo II. El Papa Francisco lo declaró doctor de la Iglesia con el título Doctor Unitatis y la obra de Ireneo de León es Contra las herejías. Fue obispo desde el año 169 hasta su muerte, se le consideró el principal adversario o el adversario más importante del gnosticismo en el siglo II. El Papa Francisco lo declaró doctor de la Iglesia con el título de Doctor Unitatis y la obra es la que he nombrado Contra las herejías. ¿Qué es el gnosticismo? Es un conjunto de doctrinas filosóficas y religiosas de la antigüedad tardía basadas en el conocimiento espiritual intuitivo, que es la gnosis, para la salvación. Se caracteriza por un dualismo radical entre lo espiritual, que sería el bien, y lo material, el mal, y se desarrolló en las primeras sectas cristianas, aunque fue condenado como herejía. La salvación se alcanza mediante el autoconocimiento de la chispa divina que hay en el individuo, superando la fe y la autoridad de la Iglesia. Es decir, que el gnosticismo en sí es un conjunto de doctrinas filosóficas y religiosas que aparecieron en la antigüedad tardía, que se basaban o se basaban sí en el conocimiento espiritual intuitivo, que es la gnosis, para la salvación, y luego se caracteriza por ese dualismo radical, que para ellos lo espiritual es el bien, lo material es el mal, y se desarrolló en las primeras sectas cristianas, aunque lo condenaron como herejía. Entonces, la salvación, ¿cómo se alcanza a través del gnosticismo? Pues mediante el autoconocimiento de la chispa divina. Tú lo que conoces, lo puedes conocer y te acercas a la chispa divina, a partir de ahí el individuo ya que hay en el propio individuo, superando ya la fe y la autoridad de la iglesia, y con ello, bueno, pues casi llevar a cabo casi otro pensamiento incluso dentro del ámbito de la religión. Lo que pasa que, claro, es casi como sería, no es ruptura, pero es una división de la religión o del pensamiento religioso en aquel momento.
El sincretismo fusiona elementos del cristianismo, judaísmo y otras religiones y filosofías orientales y helenísticas. El sincretismo es casi esa fusión de diferentes pensamientos, pero normalmente es dentro del cristianismo, el judaísmo, otro tipo de religiones, pero también las filosofías orientales y helenísticas. La secta, por un lado, un grupo religioso de la doctrina que se considera ortodoxa, por otro lado, comunidad cerrada de carácter espiritual guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Podemos considerar a la secta en dos definiciones diferentes, o un grupo religioso de la doctrina que se considera ortodoxa, o alguien que ejerce, que sería un grupo cerrado y que ejerce como líder de esa propia comunidad. O sea, el gnosticismo, el demiurgo, es el creador del mundo material y del ser humano, una deidad imperfecta y a menudo ignorada, a diferencia del Dios supremo, trascendente y verdaderamente bueno, que sería para cristianos, o el cristianismo el Dios gnóstico, el Dios del Nuevo Testamento. El mundo material es visto como una prisión o un error porque el propio demiurgo es un obstáculo para la liberación espiritual de las almas atrapadas en la muerte. El dios del demiurgo es el dios que habló Platón, que era un dios bueno, que estaba más allá, pero que no tenía nada que ver con el dios gnóstico. Y primeramente, para un cristiano, el cristianismo, el dios del demiurgo es algo que es material, que nada más, y que lo único que se ha creado para los placeres y para el ser humano. De ahí que consideren pues, que es una idea imperfecta y a menudo ignorante. Claro, para un cristiano. Si alguien lo ve de otra manera, luego diríamos, "No, a lo mejor es que el Dios cristiano es de otra manera y es el mundo del creador", pero bueno, un platónico o alguien que es filósofo puede pensar que sí, hombre, se puede hablar de Dios y lo puedes entender o no puedes entender dependiendo el ámbito de las preguntas, pero normalmente, por ejemplo, las ciencias sociales y sobre todo la filosofía y el pensamiento en general, siempre, incluso la historia ha hablado mucho, bueno, pues de la deidad, de si existe, si no existe, de si hay alguien que ha creado el mundo, si es el universo, bueno, pues todo ello. Entonces, el dios demiurgo platónico de Platón es un dios que es material, que ha creado, que viene o procede del mundo material y del ser humano, y a partir de ahí es imperfecto, es ignorante, y que el único Dios verdadero para un cristiano, según lo que habla la diferencia con el dios de Miurgo es que es el dios, pues eso, la deidad es el dios supremo, ya está. El dios agnóstico es un concepto que describe a un dios cuya existencia o inexistencia es desconocida o imposible de conocer para la mente humana. El agnosticismo, como postura filosófica, sostiene que es imposible demostrar o negar con certeza la existencia de un ser supremo. Por lo tanto, la expresión puede referirse a un Dios que el agnóstico no cree que exista, como por ejemplo sería el término ateísmo agnóstico, o a un Dios en cuya existencia cree, pero sin afirmarse un conocimiento definitivo, que sería el teísmo agnóstico. Dependiendo cómo se vea, porque un Dios agnóstico se describe o no se describe, si Dios existe, no existe, si es la realidad es desconocida o que no se puede conocer a través de los sentidos, que sería la mente humana. Entonces, a partir de ahí, el agnosticismo dentro del pensamiento filosófico lo que lleva a cabo es ese pensamiento, esa idea de que se puede negar o se puede saber o no se puede saber si hay existencia de un ser supremo o de una deidad. Dependiendo de lo que queramos referirnos, podemos entender que hay, por ejemplo, una expresión de que si alguien se refiere a un Dios que el agnóstico no cree que exista, pues es el agnosticismo ateísta, que sería el ateísmo agnóstico, en el cual esa persona no cree que haya un Dios ni nada que ha creado el mundo. A partir de ahí hay otras versiones que pueden hablar del teísmo agnóstico, que el propio filósofo o cualquier persona diga, bueno, pues puede que exista o no exista, pero para ello tengo que ver afirmándolo si existe o no existe ese Dios. Entonces hay diferentes corrientes, porque el teísmo agnóstico es lo que te habla es que hay un Dios cuya existencia sí cree esa persona, ese filósofo, pero que el problema es que el conocimiento no lo ve a través de los sentidos. En cambio, un ateísmo agnóstico es que un Dios, el agnóstico, pues no existe, no hay una deidad que haya creado el mundo. Es decir, un ateo es que no cree en nada que está más allá de los sentidos. El clasicismo pagano es un término que se refiere al resurgimiento de los valores y estéticas de la antigüedad clásica grecorromana, especialmente los de la mitología, el arte y la filosofía, en contraposición al predominio religioso cristiano. Se manifiesta en el arte y la literatura, al privilegiar motivos, relatos y personajes mitológicos buscando por la armonía, el equilibrio y la proporción en los ideales clásicos. El clasicismo pagano lo que lleva a cabo es el resurgimiento, la recuperación al final de esos valores y estéticas del ámbito de la antigüedad clásica greco-romana, sobre todo centrado pues, en la filosofía, el arte, también la mitología,
y que se contrapone pues, ese pensamiento religioso cristiano. Y se manifiesta en el arte, la literatura, al privilegiar motivos, relatos y personajes mitológicos, buscando la armonía, el equilibrio y la proporción de los ideales clásicos. Claro, es como que el clasicismo pagano lo que recupera son todas las ideas y toda la cultura greco-latina o greco-romana con el objetivo de llevar a cabo, pues ese, eliminar o dejar de lado un poco el pensamiento religioso medieval, presente en la mitología, el arte, la filosofía. Por ello, al final, el arte y la literatura, que son donde se manifiesta como privilegios, pues, a través de los motivos, relatos y personajes mitológicos, es lo que busca al final las propias obras, la armonía, el equilibrio, la proporción de los ideales clásicos, con el objetivo de recuperar esas ideas y romper prácticamente, que es lo que provocó el Renacimiento, con eh, mm, todo el arte y todo el periodo del medievo. El clasicismo filosófico es la recuperación y admiración de los valores y el pensamiento de la antigüedad clásica, entre ellos sería Grecia y Roma, buscando la racionalidad, armonía, orden y verdad a través de la razón y el intelecto. Se nos manifiesta como una corriente cultural e intelectual que se inspira en la filosofía de pensadores como Platón y Aristóteles y que se contrapone a los excesos y la emoción del barroco, poniendo el énfasis en la claridad de la estructura y la contención de las pasiones. De ahí que el clasicismo filosófico se lleva a cabo la recuperación de las ideas de la antigüedad clásica, la antigua Grecia, la antigua Roma, o Grecia y Roma, y lo que busca al final el clasicismo filosófico es la racionalidad, armonía, orden y la verdad a través del razonamiento y la intelectualidad. Se manifiesta como una corriente cultural e intelectual que se inspira en la filosofía de los pensadores más importantes y del nacimiento de la cultura occidental, como fueron Platón y Aristóteles, y que se contrapone a esos excesos y emoción del barroco. ¿Y qué pone sobre todo el clasicismo filosófico? Pues el énfasis en la claridad de la estructura y la contención de las pasiones con el objetivo de que tiene que haber una estructura y evitar las pasiones. Por ello, el barroco a veces es prácticamente los excesos, la emoción, eso es el periodo del barroco. El clasicismo psicológico no es un término establecido, pero se entiende como condicionamiento clásico, un proceso de aprendizaje asociativo demostrado por el fisiólogo ruso Iván Pavlov, en el que un estímulo previamente neutro se asocia con un estímulo que genera una respuesta automática, llegando a provocar esa misma respuesta por sí solo. Este proceso, que no requiere conciencia, es fundamental en la formación de respuestas reflejadas y emociones y se emplea en terapias para superar los miedos y fobias. Es decir, que en realidad el clasicismo psicológico, aunque no es un concepto del ámbito del pensamiento, sí que está asociado a ese estímulo previamente neutro como con un estímulo que genera una respuesta automática y nosotros, por ejemplo, llegando a provocar pues esa respuesta en sí misma por sí solo. Es decir, a lo mejor que tengamos algún problema, ya sean miedos, fobias, y que esas respuestas dentro del clasicismo psicológico puedan emplearlas los propios especialistas para reflejar y emplear cómo se llevan a cabo ese tipo de emociones. Porque claro, son respuestas reflejadas y emociones, respuestas que se ven a través de la persona por parte del propio especialista en el ámbito de las respuestas reflejadas que se entienden como, es decir, si tú, un especialista, se ve reflejado en lo que estás diciendo, él te va a llevar a cabo una serie de herramientas y a través de las emociones que tú expliques, ¿para qué? Para que tú en las terapias que realices con él tengas que superar una serie de conceptos como son los medios, que sería la psicosis, las fobias y todas las cosas que están relacionadas con el ámbito de los especialistas. El clasicismo psiquiátrico se refiere al periodo formativo de la psiquiatría, marcado por figuras como Philippe Finel del siglo XVIII en Francia o Émile Kraepelin, que fue del siglo XIX y principio del siglo XX en la cultura germana, porque además Émile Kraepelin fue psiquiatra alemán, quienes sentaron las bases para la descripción, clasificación y tratamiento de enfermedades mentales a través de la observación clínica y enfoques humanitarios, diferenciándose de las visiones sobrenaturales de épocas anteriores. Se caracterizó por la introducción del tratamiento moral y la preocupación por agrupar las patologías en estructuras como psicosis y neurosis, aunque también se le critica por centrarse más en los síntomas que en el paciente. Es decir, que prácticamente lo que se centra es un poco en el estudio de describir, clasificar, tratar todo tipo de enfermedades a través de la observación clínica y enfoques humanitarios y olvidarse de todas las visiones sobrenaturales de las épocas del pasado. De ahí que, por ejemplo, el clasicismo psiquiátrico se caracterizase por la introducción del tratamiento moral y la preocupación por agrupar las patologías en estructuras como son la psicosis y la neurosis con el objetivo de que llevar a cabo una serie de pautas, aunque es verdad
aunque también se le critica porque este tipo de conceptos se centra más en los síntomas que en el propio paciente si tiene algún tipo de problema o enfermedad. El clasicismo literario es un estilo artístico y literario que busca imitar los modelos estético y filosófico de la antigüedad clásica grecorromana, enfatizando la razón, la armonía y el equilibrio en la obra. Este movimiento, que tiene sus raíces en la Grecia antigua y en la Roma antigua, se consolidó en épocas posteriores, especialmente durante la Ilustración. Sus principales características incluyen la búsqueda de la perfección, la imitación de formas literarias como la égloga y la tragedia y la guía por textos fundamentales como puede ser la obra poética de uno de los filósofos más importantes del mundo occidental y del ámbito griego, como fue, o de Grecia, como fue Aristóteles. Pero vamos, el clasicismo literario recupera casi la estética y todas las formas y pensamientos, es decir, la cultura en general del ámbito grecolatino, a través de, como hablaba la filosofía, la razón, la armonía y el equilibrio en la obra, y que todo este movimiento apareció en la antigüedad con Grecia y Roma, y que se consolidó ya en épocas posteriores, sobre todo en la Ilustración, y que lo que busca al final este tipo de concepto, el clasicismo literario, es una perfección, una imitación de las formas literarias como la égloga y la tragedia, y además seguía en textos fundamentales, por ejemplo, la obra poética de Aristóteles, casi que es un clásico del ámbito de, bueno, pues de la actualidad, y que gracias al Renacimiento, la Ilustración y el Barroco, pues se llevó a cabo una nueva manera de entender lo que es el clasicismo y bueno, todo lo que es el clasicismo en las diferentes materias socioculturales. El clasicismo artístico es un estilo inspirado en los ideales estético y filosófico de la antigua Grecia y la antigua Roma, buscando lo mismo también que la propia literatura, la armonía, la proporción, el equilibrio y la perfección moral. Se caracterizó por la idealización de las formas, la claridad y la precisión en la ejecución y el uso de tratamientos mitológicos y narrativos. Este movimiento tuvo una fuerte presencia en el Renacimiento y se revitalizó sobre todo durante los siglos XVIII y XIX, durante la etapa del neoclasicismo, influyendo en las diversas formas artísticas, entre ellas la arquitectura, la cultura, la pintura, la música y la literatura, que dejaron huella, pero que se caracteriza casi por el clasicismo literario como el clasicismo artístico en la recuperación de los valores grecorromanos. El clasicismo sociológico se refiere al periodo fundacional de la sociología, marcado por las obras de los pensadores como Karl Marx, Émile Durkheim y Max Weber, quienes establecieron los pilares teóricos y metodológicos de la disciplina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos sociólogos clásicos analizaron las estructuras sociales, los conflictos de clases y la solidaridad, y sus aportes continúan siendo fundamentales para comprender la sociedad. El clasicismo sociológico casi es un estudio por parte de los sociólogos y filósofos con la manera o el objetivo de comprender cómo han ido evolucionando las sociedades del siglo XIX hasta la actualidad, sobre todo porque es de la era contemporánea. Pero vamos, que los pilares más importantes son la teoría y la metodología que aparecieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que a partir de ahí muchos de ellos llevaron a cabo análisis sobre las estructuras sociales, los conflictos de clases y la solidaridad, y que gracias a ellos, a los pensadores y a los sociólogos, pues, hoy en día podemos comprender la sociedad a través de sus lecturas. El clasicismo histórico se refiere al movimiento artístico y cultural que, inspirado en los valores de la antigüedad clásica, que serían razón, orden, armonía, tuvo su apogeo entre 1750, que sería la segunda mitad del siglo XVIII, y principios del siglo XIX, que sucedió al barroco y que fue el predecesor del romanticismo, o, bueno, aunque el romanticismo vino antes del romanticismo vino el periodo del prerromanticismo. Este periodo estuvo marcado por profundos cambios sociales, como el auge de la burguesía, también el estallido de la Revolución Francesa, que influyeron en la producción artística, promoviendo un estilo racional, equilibrado y con formas musicales claras como la sinfonía y el concierto. Pero también en Europa estalló la Revolución Francesa. En América se produjo la Revolución Americana o la independencia de Estados Unidos. Después vino un acontecimiento importante dentro de la historia contemporánea de España, que fue la transición entre la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea, como fue con el estallido de la Guerra de la Independencia Española, cuando los Bonaparte, y sobre todo la figura de Napoleón Bonaparte, instauró a toda su familia en todo el continente europeo, incluida España. Después de la Guerra de la Independencia se produjo la independencia de Iberoamérica, de la gran mayoría de los territorios españoles y también de Brasil.
Y por último, las revoluciones en Europa en los años 1820, 1830, 1848, en la cual bueno, se produjeron eh, disgregaciones, unificaciones, como por ejemplo la unificación italiana o la unificación alemana, que se produjo en 1871, ambas, y es lo que produjo bueno, pues, el nacimiento de dos nuevos estados en Europa, como fueron Alemania e Italia, que son los dos países más recientes, porque no llegan ni a 200 años todavía. La ética clásica, o el clasicismo ético, aunque se lo conoce como la ética clásica, es una rama de la filosofía que se enfoca en el estudio de la conducta humana y el establecimiento de principios para una vida buena y virtuosa, buscando que las personas actúen de acuerdo a la razón y la conciencia. Sus principales pensadores fueron pues, de la antigua Grecia, como Sócrates, Platón y Aristóteles, que bueno, concibieron la ética no como normas personales, sino como un componente fundamental de la vida en sociedad, es decir, que será la política, buscando la felicidad, que es la eudamonía a través del desarrollo de las virtudes y la vida racional. Pero claro, al final la ética clásica es una rama del pensamiento, o sea, de la filosofía, que se enfoca en el estudio de cómo el ser humano se comporta y cómo se establecen una serie de principios para que la persona, la propia persona, tenga una vida buena y virtuosa, buscando que las personas actúen de acuerdo a la razón y la conciencia. Nosotros debemos de comportarnos, que es la ética, con el objetivo de lo mejor posible individualmente primero y luego colectivamente con los demás. Porque si te comportas tú individualmente pero mal o no te comportas bien con los demás, no sirve de nada entonces. Por ello de ahí que Sócrates, Platón y Aristóteles concibiesen la ética no como normas personales, sino ellos lo concebían como algo fundamental dentro de la vida en sociedad, por ejemplo, que es la política. Si tú estás en política debes comportarte bien y si llevas a cabo una serie de cosas erróneas, a lo mejor lo que debes de es replantearte una serie de ideas de cómo llevar a cabo esa nueva forma, o buscando la felicidad a través del desarrollo de las virtudes y la vida racional, con el objetivo de ser una buena persona. Eso sería la ética clásica. El clasicismo moral se refiere a la revalorización de la ética y los valores universales y perennes inspirados en la antigüedad clásica, especialmente en la filosofía y la literatura de Grecia y Roma. Este enfoque busca establecer normas morales claras y un ideal de excelencia humana, basado en la razón, la armonía, la sobriedad y la verdad, con el objetivo de educar y elevar la conducta humana. Es decir, el objetivo final de la moral o del clasicismo moral es que recupera casi todos los pensamientos e ideas de la literatura y de la filosofía de la cultura grecolatina o grecorromana y que lo que lleva a cabo es una serie de normas claras y un ideal de excelencia humano basado en que debemos de razonar, debemos de llevar a cabo una armonía, una sobriedad, una verdad, con el objetivo de educar y elevar la conducta humana para ser, como la ética, pero, primero individualmente buenas personas y luego colectivamente también. El teísmo clásico es una conciencia filosófica de Dios que lo describe como un ser inmutable, atemporal, impasible y trascendente, creador del universo y que participa en su gobierno, diferenciándose de otros como el panteísmo, el panenteísmo y el teísmo procesual. Esta visión representada por pensadores como Platón y Aristóteles en la Edad Antigua o en Grecia, también en el de León en el ámbito religioso y al-Farabi en el ámbito musulmán dentro de la religión, que postula que Dios es el subsistente, que es el ipsum esse subsiste, y que su existencia y atributos son accesibles a través de la razón y la revelación. Pero ojo, el teísmo clásico es casi recuperar la idea de que Dios es el creador del universo y que gracias a él podemos conocer todo a través de la razón y la revelación, que Dios es lo que nos guía a través de la fe, como hablan los religiosos, y bueno, también los pensadores, algunos escritores, bueno, que creen en la fe. Pero eso no quiere decir que a veces los filósofos, por ejemplo, Agustín de Hipona hablaba que si tú creías en la fe, tú ya estabas cerca de Dios. Pero es que, por ejemplo, Tomás de Aquino lo que decía es que yo tengo que aprender primero a razonar la existencia de Dios para yo saber, como hablaba Tomás de Aquino, si creo o no. Si a partir de ahí razonas ya y crees que ya estás cerca de la deidad, como hablaba Tomás de Aquino, pues ya puedes creer. Agustín de Hipona es diferente. Si tú tienes fe, ya crees en Dios. Y frente al panteísmo, el teísmo clásico sostiene un Dios trascendente, no un Dios identificado con todo el universo. Al panenteísmo, en el panenteísmo el universo está en Dios, mientras en el teísmo clásico ve a Dios como separado y trascendente del mundo clásico. Frente al teísmo procesual, este rechaza la inmutabilidad y atemporalidad divinas, afirmando que Dios es
afectado activamente la experiencia temporal del mundo. Dependiendo del concepto, cada cual tiene su manera de entender, porque el panteísmo es lo que te habla al final de que el panteísmo es el teísmo clásico, es decir, un dios trascendente, un dios identificado con todo el universo. Frente al panenteísmo también es totalmente lo contrario, porque a partir de ahí se entiende que cada cual tiene una visión de que el panenteísmo, Dios es el creador del universo. Pero claro, el teísmo clásico lo separa y trascendente del mundo. Y luego el teísmo procesual rechaza la inmutabilidad y la temporalidad divina, afirmando que Dios es afectado activamente a la experiencia temporal del mundo. Es decir, que prácticamente cada concepto está relacionado con diferentes formas de entender lo que sería. Pero vamos, que el teísmo clásico lo que entiende es que hay un Dios que está separado. El panenteísmo es que Dios es el creador, pero claro, el teísmo clásico ve a Dios pues, que está por un lado separado y trascendente, y a partir de ahí son conceptos. Y bueno, con ello finalizo. Soy historiador. Si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Repito, soy historiador y nos vemos en el próximo.